Te pongas de pie, abras tu Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Reyes, capítulo 18, primer libro de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo número 30. Gloria a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 38. O leemos los demás hasta el 40, ¿verdad? Lo leemos alternadamente, ¿qué le parece? Yo leo el 30, usted el 31 y así en el 40 nos unimos. Dice la palabra del Señor textualmente, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todos. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora, Señor, hemos leído tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es poderosa. Te ruego, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, que no hable yo palabras de humana sabiduría, sino palabras inspiradas por tu Espíritu Santo, Señor. Reconozco que cuando la carne se levanta yo no soy nada. Por lo tanto, Padre, haz lo que tengas que hacer, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Estamos en tus manos, Señor. Quita todo estorbo, todo aquello que es contrario a ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Tome su lugar, hermanos, en esta hora. Bueno, pues venimos del estado de San Luis Potosí, ¿verdad? México. Y como decía nuestro hermano pastor, ¿verdad? No traemos sombrero de charro, ni lo usamos, ni nada, ¿verdad? Y gloria a Dios, porque el Señor nos ha traído con bien, hermano. Pues ya hoy es el último día que andamos aquí. Sí, mañana ya es probable que partamos de regreso, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios, el tiempo que hemos estado, gracias a Dios que nos ha bendecido, nos ha guardado hasta el día de hoy. Podemos decir Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Así que hermano, pues estamos ahí en San Vicente, Tancuayalá, San Luis Potosí, pastoreando la iglesia que usted vio, lugar de los milagros, de las asambleas de Dios, ¿verdad? Y me gozo, en verdad, una vez más estar en este lugar por tercera ocasión y traer el mensaje de la palabra, hermanos, ¿verdad? Yo creo que en Facebook también nos están viendo, ¿verdad? Gloria a Dios, que están viendo en Facebook, pues preparen también su corazón, ¿verdad? Para que el Señor hable a sus vidas también y a nuestra vida. Amén. Hay una cosa, decía el pastor algo bien interesante, mucha gente se está alejando de la iglesia, está agarrando de pretexto la pandemia, ¿verdad? Yo platicaba con un pastor antenoche, de Houston, un pastor que tiene una iglesia muy grande, hermano, en verdad, y estaba triste él. ¿Por qué estaba triste? Porque yo conozco esa iglesia, Ebenecer, hermano, y es una iglesia, un templo grandísimo, ¿verdad? Donde alberga casi 600 personas. Pero hoy, lamentablemente, por causa de la pandemia, hermano, si tiene 100 personas son muchas. Muchas. Y estaba triste diciéndome, en verdad, dice, lo que más me da tristeza es que ponen de pretexto la pandemia, pero andan en los lugares
Dice ahí, y andan, ahora, peor la cosa, andan perdidos. Porque alejarse de Dios, hermano, alejarse de Dios, yo siempre le he dicho a la gente, alejarse de Dios, hermano, y todo aquel que se aleja de Dios, que no me venga a decir que le va bien. ¿En serio? Yo hasta hoy no he escuchado a alguien que se haya alejado de Dios diga, oh, soy prosperado, oh, estoy así, bien, no, es la pura queja. Y algo que te quiero predicar en esta hora, es sobre eso. Tenemos que hacer que vuelva a su presencia. Tenemos que entender, hermano, que sin fuego no hay sacrificio. Hoy se ha perdido mucho en nuestras iglesias de corte pentecostal. Hemos perdido mucho la búsqueda, en verdad, de la presencia de Dios. Yo le he dicho, hermano, y no porque sea mío el dicho, vaya, pero en realidad avivamiento no es sinónimo de brinco, de grito. Eso no es avivamiento. Avivamiento es cuando un pueblo se vuelve a Dios. Cuando una persona se vuelve a Dios. Cuando una persona, hermano, en verdad se entrega de todo corazón al Señor. Hay almas salvas. Hay almas, hermano, bendecidas de parte del Señor. Israel estaba pasando una situación bastante crítica. Estaba pasando una crisis espiritual Israel por causa de un rey llamado Acab, un rey carnal, un rey, hermano, que la que gobernaba en sí era Jezabel, era la que gobernaba. Acab hacía lo que Jezabel le decía. Imagínense la autoridad que era el rey, era manipulado por su esposa y hacía lo que ella decía. No había dirección para el pueblo, no había una dirección en lo espiritual porque había un rey carnal. Tanto así que habían dejado a Dios y se habían vuelto a los Baales. Había 400 profetas de Baal. Pero yo he dicho siempre, en todo lugar Dios siempre tiene a uno. Dios siempre tiene a uno. Tal vez en la iglesia habrá muchos carnales. Aquí no, hablo en otras iglesias. Muchos carnales. Y no hablo carnales de que sean hermanos. Hablo carnales que anden en la carne. Pero siempre va a haber un espiritual. Uno aunque sea. Aquí tenía Dios a uno. Elías. No era cualquier personaje. Era el profeta de Dios. La voz de Dios en la tierra. Y ahí estaba, hermano, un hombre que estaba desafiando al rey en ese entonces. Y a todo Israel lo estaba desafiando. Y a los profetas de Baal los estaba desafiando. ¿Por qué? Porque es necesario volvernos a Dios para que su presencia vuelva a nosotros. Yo cuando leo, usted lo sabe, ese texto donde Moisés dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Porque quiero decirte algo, cuando tú y yo nos acostumbramos a estar en su presencia, no queremos salir de ahí. No queremos que su presencia se manifieste en cada servicio, en cada dirección de culto, en cada predicación, en cada vez que adoramos, en cada vez que buscamos en la oración. Queremos que su presencia se manifieste. Qué maravilloso, y vuelvo, hermano, es acostumbrarnos a estar en su presencia. Elías, hermano, para que entendamos algo bien interesante, cuando el pueblo se había apartado de Dios por causa de este rey, prefirió adorar a los Baales. Dios es abominable delante de los ojos de Jehová. Y si el pueblo se apartaba de Dios, su presencia también se apartaba. Porque Dios no puede estar donde se le está adorando a otro Dios. Ahora, yo puedo ver algo bien interesante aquí. Y lo interesante es que la misericordia de Dios es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque aun cuando el pueblo, oiga bien, esto está interesantísimo, hermano. Aun cuando el pueblo se había apartado de Dios, Dios no se había apartado de ellos. Porque dice su palabra que lo que está en su mano, nadie lo va a arrebatar. Yo no sé cuántas veces te has sentido tú así.
Y te lo voy a decir. Que sientes que Dios no está contigo. Que sientes que en medio de esa crisis económica, física, material, piensas que Dios ya se fue. Te equivocas. Nos equivocamos, en verdad. Porque allí, en ese momento de crisis más grave, más difícil, ahí está Dios a tu lado. ¿Sabe cuál es el problema, pastor? Muchas veces de nosotros. Ahora, fíjate cómo lo estoy diciendo, de nosotros. Es que caminamos por sentir. Es que yo no siento que Dios esté conmigo. No siento congregarme. Y no siento esto y no siento aquello. Pues esa es obra del diablo. ¿Por qué? Porque esto no es por sentimiento, esto es por fe. Esto es por fe, hermano. Aunque yo no sienta a Dios, yo sé que Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Y si lo dice su palabra, Él respalda su palabra. Dos cosas bien interesantes hay en el versículo 30 que yo podía haber predicado solamente en ese texto, de verdad. ¿Qué cosa hay interesante en este texto? Mire, al ver la situación que estaba pasando Israel, Elías, hermano, es movido a través de Dios, es movido a decirle a Dios, a decirle al pueblo, acercaos a mí. ¿De qué otra manera podemos hacer que su presencia vuelva a la iglesia, que vuelva a nuestra vida? Solamente acercándonos a Él, hermano. A nosotros los pastores, los evangelistas, hermanos, que utilizamos en buen plan este púlpito, cuando terminamos de predicar y hacemos un llamado, hermano, a que se acerque usted a Dios, la gente no quiere venir. La gente no quiere venir. Este es el altar. ¿Sabes qué es el altar? ¿Sabes qué es el altar? ¿Por qué es el altar? ¿Por qué todas las iglesias tienen un altar? ¿Por qué? Porque cuando hacemos un llamado al altar, te estamos diciendo, acércate a Dios. Ten un encuentro con tu Dios aquí en el altar. Pero muchos, hermanos, tomamos esa palabra muy despectivamente a veces. ¿Para qué? Si quiero que en la banca está también Dios. Sí, pero si te está haciendo una invitación. Pero si te invitaran a unos 15 años, una barbacoa, invitaran a algo, ¿verdad? ¿A poco vas a decir, no, aquí también está Dios? No, tienes que ir a donde está la barbacoa, donde está la fiesta. Aleluya. ¿Me va a seguir amando después que termine de predicar? Bueno, gloria a Dios. Elías está haciendo una invitación al pueblo. Acercaos a Dios, acérquense a mí, porque recuerde que la voz del profeta, hermano, es la voz de Dios en la tierra. Aquí está, acercaos a mí. No está diciendo Elías, acérquense a este, acérquense a aquel. No, acérquense a mí. No porque Elías era Dios, no, sino porque él era la voz de Dios. A través de él, Dios iba a hablar a su pueblo. Ahora, otra cosa que les dice Elías, hermano, dice que el altar, ¿cómo estaba el altar de Dios? Estaba arruinado. El altar es un sinónimo de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida? Analízate tú, yo me analizo lo mío, pero analízate tú, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Por qué crees que mucha gente quiere venir al altar, pastor? ¿Por qué crees que mucha gente no quiere venir? Porque tiene miedo. Tiene miedo. Y si me llego a endemoniar, pues aquí no te preocupes, aquí oramos para que Dios te libere. Y si me llego a caer, y que si me llego a esto, y si me llego a aquello. Por eso quiero decirte algo. Ante la presencia de Dios no hay nada que se resista. Capítulo 5 de Lucas, no vayas. Capítulo 5 de Lucas, hermano, en la pesca milagrosa. Cuando el Señor, hermano, hace ese milagro sobrenatural ahí, de esos grandes peces, de esa red que no se rompía. Hermano, ¿qué fue la expresión de Pedro cuando vio, hermano, aquella gran cantidad de peces? Hermano, yo he ido, no sé si usted se ha introducido al mar. ¿Alguno aquí se ha introducido al mar? Bueno, yo me he introducido al mar hasta 3 horas. ¿Y sabe qué? Es mi oración más larga. Que no falle el motor.
que no se le vaya a hacer un hoyo a esta lancha, porque si no, ¿cómo regresamos? Pero ¿sabe usted por qué? ¿Por qué nos introducimos hasta lejos de ahí? Porque entre más lejos es más profundo. Y entre más profundo, ¿qué cree? ¿Los peces son más grandes? Que no pescamos nada esa vez que nos metimos 3 horas, pero allá andábamos. O sea que los pescadores, Pedro, Juan, los hijos de Zebedeo, Andrés y todos ellos, sabían que los peces grandes estaban hasta lo más profundo, hasta más lejos. Cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, o sea, métete tantito. Pedro estaba incrédulo. ¿Cómo? Si los peces se pescan lejos. Y aquella gran cantidad de peces que pudieron capturar. ¿Cuántos saben que Dios cuando da, bendice y bendice hasta que otros alcancen? ¿A poco nada más eran para ellos? Hermano, dice que tuvieron que llamar otra barca para llenar la cantidad de peces que había en esa red. Pero cuando Pedro vio el milagro de parte de Jesús, ¿qué le dijo Pedro? Porque donde está la santidad, hermano, el pecado no puede estar. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Apártate de mí, porque soy hombre pecador. Fíjate lo que provoca. Donde hay santidad hay salvación. Donde hay santidad hay milagros. Donde hay santidad hay bendición. Donde hay santidad hay vidas transformadas. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos arreglar el altar. Necesitamos arreglar nuestra vida delante de Dios, hermano. Él es el único que puede cambiar, transformar nuestra vida. Y Elías le está diciendo a la gente, el altar está arruinado. Es necesario restaurar ese altar. Es necesario restaurar nuestra vida. Es necesario volvernos a Dios para que Dios se vuelva a nosotros. ¿Cómo podemos hacer que su presencia regrese? Cuando decidimos arreglar nuestra vida. Él arregló el altar que estaba arruinado. Dios está siempre dispuesto para todo aquel que necesite un cambio en su vida. Muchas veces decimos, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, pero solamente lo decimos de aquí de labios hacia afuera. No lo decimos hacia adentro. Ese era yo también en un pasado. Ese era yo, aquel alcohólico, aquel maldiciente, aquel adúltero, aquel drogadicto. Ese era yo. Cuando estaba en situaciones difíciles, críticas en mi vida por causa del alcohol o droga o alguna situación mal en mi vida, decía yo, Dios, ya no lo vuelvo a hacer, cámbiame, cámbiame, Señor, ya no vuelvo a tomar, Señor, ya no vuelvo a ingerir esto, Señor, ya no vuelvo a hacer esto. Sí, pero nada más se pasaba el efecto, se pasaba la situación, otra vez volvía a lo mismo. ¿Qué quería decir eso? Que yo no quería cambiar. Hasta que decidí un día, ahora sí, porque la situación se puso muy difícil. Decidí y fue cuando Dios escuchó mi clamor. Fue cuando en realidad Dios vio que yo era sincero para con Él. Porque muchas veces lo dije, pero lo dije de labios hacia afuera. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre esto? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios está dispuesto a cambiar nuestra vida. Dios está dispuesto a transformar nuestra vida, siempre y cuando tú y yo queramos que Él lo haga. Nadie más lo va a hacer, quiero que entiendas. Nadie más lo va a hacer, sino hasta que tú te decidas, hasta que yo me decida a que Él cambie mi vida, a que vuelva su presencia a mi vida, hasta que yo me decida también. Necesitamos arreglar el altar. Dios espera el arrepentimiento de los hombres y mujeres también. Dios espera ese arrepentimiento genuino. Diga conmigo genuino. Genuino es sinónimo de original, real. El arrepentimiento, hermano, en verdad. Hay mucha gente que se siente mal porque dice, arrepentido. Pues sí, eso es lo que quiere Dios. Hay gente que tal vez te señala o tal vez te critica. Hermano, no importa. Sí, de los arrepentidos, por ellos viene Cristo, viene por nosotros los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de nuestra maldad. Porque un día tuvimos el valor de confesar, hermano, nuestro pecado delante de Dios.
Su palabra lo dice claramente en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo podemos hacer que su presencia regrese a nuestra vida o a la vida de la iglesia? Cuando tomamos la decisión, hermano. Cuando tú y yo tomamos la decisión. Porque la decisión no la toma Dios. Dios está dispuesto para hacer lo que tenga que hacer en su iglesia. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros? Hermano, le voy a decir una cosa, no se sienta mal. Pero el mundo, muchas iglesias en el mundo están llenas de religiosos. Religiosos. Aquellos hombres y mujeres, hermano, que pueden cargar una Biblia, pueden cargar un himnario, pueden cantar, pueden alabar, pueden orar, pueden hacer muchas cosas, hermano, pero que en realidad no ha habido un arrepentimiento interno, un cambio interno. Esos son los religiosos y de eso está lleno el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar, hermano? ¿Qué va a decir Jesús cuando estemos delante de Él en aquel juicio? Señor, Señor, pero yo en tu nombre profeticé, pero yo en tu nombre esto, yo en tu nombre aquello. Pues sí, pero nunca te convertiste. Nunca te convertiste. Y va a ser tremendo esto. Mucha gente no se atreve a decirlo, pero yo tengo que decirlo verdaderamente, hermano. ¿Qué? De que el infierno es real. El infierno es real. Hay gente que dice, uy, el pastor está hablando muy fuerte. ¿Pero qué si la palabra infierno aquí está en la Biblia? ¿Y quiénes son los que van a heredar el infierno? Aquellos que no han querido en realidad aceptar a Cristo, caminar con Cristo, caminar conforme a la palabra, caminar conforme a sus estatutos, a sus mandamientos, hermano. Hermano, pero es que es muy difícil hacer eso. Es difícil, pero no imposible. Necesitamos caminar, transitar conforme a como dice Dios, hermano, y no como dice mi pensamiento, o como lo dice la religión, o como lo dice cierta organización tal vez. No, tengo que caminar conforme a como dice Dios. Jesús lo dijo claramente en el capítulo 14, versículo 6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solamente por Él. Qué importante es, hermano, en verdad, ser edificados también. Dice la palabra, hermano, dice la palabra en el versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. ¿En qué estamos edificados nosotros? Tenemos que edificarnos en Cristo Jesús. Dice la palabra en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mira, la piedra, la roca es Cristo. Si, no te quiero decir eso porque yo sé que te lo sabes, ¿verdad? Pero los dos cimientos, uno edificó sobre la arena y el otro edificó sobre la roca. ¿Cuál fue el que se llevó el agua? ¿El que estaba dónde? Ok, mira, hace unos años estuvimos en Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados y una de las ciudades, la capital del estado de Guanajuato, se llama Guanajuato también. Y es impresionante ahí porque nos llevaron a un recorrido por esa ciudad, nos llevaron a unas minas. Y el guía no era cristiano, pero cuando nos empezó a explicar, cuando entramos a aquellas minas, ¿verdad? Y le digo, esta cosa se va a caer, dice, no, esto no se cae. ¿Por qué? Dijo, la ciudad de Guanajuato, fíjese cómo dijo, la ciudad de Guanajuato, toda la ciudad está edificada sobre una roca. ¿Y qué me vino a mi mente? Luego digo, mira, fíjate lo que dijo él. Esta ciudad no se cae porque está edificada sobre una roca. Y digo, qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra vida cuando está edificada sobre la roca que es Cristo, no vamos a caer. Por eso mismo, ¿en quién está edificada tu vida? Puede que tu vida esté edificada en el dinero. Aleluya. Puede que tu vida esté edificada en la riqueza. Puede que tu vida esté edificada en tu habilidad o en tu pensamiento. Si estás edificada en eso, tarde que temprano vas a caer. Pero si estás edificado en la roca, sobre la roca que es Cristo, no vas a caer. No te dejará caer. Porque dice la palabra que Él
nos sostiene con su mano derecha. Tenemos que ser edificados también en lo espiritual. Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué importante es edificados en el Espíritu, hermano, a través de Cristo, a través de la palabra. Si queremos que su presencia vuelva, tenemos que ser edificados de esta manera, de esta forma. Elías estaba desafiando. Oiga bien, esto que voy a decir ahorita está tremendo, de verdad. Si nosotros queremos que su presencia vuelva a nuestra vida, hermano, en sus países también yo creo que venimos de corte pentecostal, todos, por eso estamos aquí, ¿verdad? ¿Cómo eran sus cultos allá en El Salvador, Honduras? Hay de Honduras aquí también, ¿no? ¿Cómo eran sus cultos allá? Fuego, ¿ah? ¿Terminaban? ¿A qué hora terminaban los cultos, hermano? Noches. No nos queríamos ir. Yo me voy a la sierra allá a México, me voy a la sierra. Hermano, para que me den el lugar, tienen que pasar 4 o 5 horas. Puro dirigir, y ya está la presencia, está la presencia, está la presencia, está la presencia. Hermano, empezamos a las 6 de la tarde, son las 12 de la noche donde yo vengo a predicar. A predicar apenas. En sus países igual. Le dije a un hermano, estábamos allá en la sierra, ya de Grita Tarzán y Chita y todo. Allá estábamos. Y le digo a un hermano, oye hermano, ¿y de dónde vienes tú? Me dice, mira, ven. ¿Ves aquella lucecita que se ve aquí en el pico? Sí. Caminé 7 horas para llegar aquí. Y le dije, ¿y a qué hora se va a regresar? Hasta que esto termine. ¿Tú crees que yo voy a caminar 7 horas para venir a un culto que dure 2 horas? No, yo vengo a un culto que dure 10, 15 horas, no importa. Y sabe una cosa, se regresan caminando y no se regresan a dormir, se regresan a trabajar. Porque van llenos de la presencia de Dios. Porque van con gozo, con alegría, van caminando, hermano, y van cantando todavía para sus lugares de allá. Venimos a este país y ¡pum! Como que el fuego se acabó. Como que el pastor es bombero, ¿no? ¿Sí? Se apaga el fuego. ¿Qué pasa? Es porque hemos descuidado su presencia. Es porque hemos descuidado tal vez nuestra vida. No es el pastor, no es el evangelista, no es, hermano, somos nosotros. En verdad, mucho cristiano que viene de México, hablo de mi raza, mucho cristiano que viene de México, aquí, y vienen con el fuego, aquí, hermano, están muertos de verdad. Sí, allá en México, no sé en su país, pero allá en México le dicen que este país es el cementerio de los cristianos que vienen de fuera. Así dice, en mi país. Es el cementerio de los cristianos que vienen acá. Yo creo que aquí no, ¿verdad? Yo creo que aquí no. Pero de mi país, sí. Porque nos edificamos en otra cosa. Venimos de nuestros países y venimos contentos, gozosos, alegres a trabajar o a hacer tal vez la obra de Dios también acá. Y nos topamos con muchas cosas y eso, hermano, nos hace perder mucho tiempo. Hay muchas distracciones en este país. Hay muchas cosas, hermano, y una de ellas muchas veces es el trabajo. Muchas veces el trabajo. Pensamos que esas cosas son, hermano, en verdad, lo que rige en nuestra vida. Si nosotros le damos el primer lugar a Dios, téngalo por seguro que Dios siempre estará bendiciendo de una manera especial nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Cómo queremos que la presencia de Dios vuelva? Cuando decidimos ser llenos una vez más, oye, a mí cómo lo digo, una vez más del Espíritu Santo. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo, hacerlo a la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Hace cuánto tiempo que ya no eres lleno del Espíritu Santo? ¿Hace cuánto tiempo que ya no sientes ese mover del Espíritu Santo en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo que ya no hablas en lenguas? Si en tu país, hermano, Dios te bautizó con ese don maravilloso del don de lenguas,
¿Hace cuánto tiempo que ya no lo hablas? ¿Hace cuánto tiempo que ya no lo practicamos? ¿Hace cuánto tiempo que ya no hablamos ese lenguaje santo, sagrado de parte de Dios? Es que me da pena, hermano. ¿Te da pena? ¿Cómo te va a dar pena esto? Hemos dejado a un lado al Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa, hermano? Fíjese. Hay una, ¿cómo le puedo decir? Una situación que muchas veces nosotros tratamos de ubicar. Y aquí no se trata de ubicar, ¿verdad? Miren, las Olimpiadas, y hablo específicamente en las Olimpiadas, porque se da cuenta que en las Olimpiadas ponen una cosa semejante a esta, pero más chica. O sea, aquí está el tercer lugar, aquí en el medio está el primer lugar, y el tercer lugar está acá, es el podium. El podium. Así queremos encasillar muchas veces al Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Que al Espíritu Santo le hacemos llamar, y no es así. Le hacemos llamar la tercera persona. El Espíritu Santo no es la tercera persona. El Espíritu Santo es la primera persona también, como lo es Cristo y como lo es Dios mismo. Acuérdense que los tres son uno. Y como el tercer lugar, hermano, ¿a quién le ponen la cámara? Así como está esa cámara ahorita. ¿A quién le ponen la cámara cuando está en la premiación? ¿A quién le ponen? Al primer lugar. Así que el de plata, nada, pues más o menos. Y el de bronce ni siquiera lo... Así queremos hacerlo muchas veces. Y es por eso que en muchas de nuestras iglesias pentecostales hemos dejado, hermano, hemos dejado en un tercer término al Espíritu Santo cuando Él debe ser primero también. Y se lo va a dar, déselo fuerte porque Él se merece la gloria y la honra. Cántaros también representa o significa nuestra vida, que necesita ser llena del Espíritu Santo de Dios. También, hermano, dice derramadla. Necesitamos que haya un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, para que esa presencia gloriosa, para que esa presencia divina, hermano, en verdad sea manifiesta de una manera especial en nuestra vida. Hoy podemos estar buscando otras cosas y menos la presencia de Dios. Hoy podemos estar buscando otros beneficios y menos la presencia de Dios. Hoy podemos estar buscando otras cosas ajenas, hermano, en verdad, y no la presencia de Dios. En verdad, hermano, que esto es muy importante para nuestra vida. Necesitamos siempre su presencia. Siempre. Hermano, muchos nos hemos conformado muchas veces con un toque nada más y ya. Yo te digo una cosa. Antes, recién convertido, yo llegaba a aquella iglesia donde yo me congregué durante 5 años. Y digo me congregué porque Dios me sacó de ahí y me llevó a ministrar a donde estamos ahorita, ya por 17 años. De ahí me sacó el Señor, y no me sacó por malo, ni me sacó por otra cosa, no, sino porque el Señor me llamó para aquellos lugares donde estamos ahorita ahí, hace 17 años. Me llevó el Señor de Tamaulipas a San Luis Potosí. Cuando yo llegaba a aquella iglesia, hermano, así a veces medio sucio, porque a veces, hermano, porque voy a ir a la iglesia, ando medio sucio, vengo saliendo de trabajar, y luego, ¿a poco Dios va a ver la apariencia de tu ropa? Lo que Dios quiere ver es qué intención tenemos en el corazón. Yo llegaba sucio, saliendo de trabajar me iba, caminaba 12 kilómetros. Yo sé que aquí 12 kilómetros, hermano, para ustedes es cerca. Para nosotros sí es lejos allá. El pastor, si de ahí de donde es usted a 12 kilómetros, pues está lejos. Yo caminaba 12 kilómetros, hermano, no caminando a pie en carro, claro. Y llegaba al culto. Y cuando yo llegaba al culto, aquellas mujeres, hermano, hablando en lenguas, aquellas mujeres con lágrimas en los ojos, aquellos hombres, hermano, hablando en lenguas, aquellos hombres llorando. Yo decía, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué significa? Yo estaba recién convertido, no entendía nada de eso. Y le pregunto al pastor, oye, ¿sabes una cosa? ¿Qué cosa es? Yo cada vez que llego, están adorando, están con un cántico y todos están llorando y hablando en otro idioma, le digo, otra cosa, no sé. Y dijo él, José, es que el Espíritu Santo ha descendido, se ha derramado y está en la vida de cada una de las personas.
y tú los escuchas hablar en lenguas. Y yo dije entre mí, yo quiero eso también. Yo quiero eso también. Yo no sé qué sea. Óyelo bien, yo no sé qué sea, pero yo lo quiero. Yo lo anhelo también. Y un domingo llega a predicar Jorge de León, que está en la presencia del Señor. Ahorita con la pandemia le tocó a Jorge y a su esposa también. Los dos fallecieron. Estaba predicando Jorge, y hermano, ya sabe usted que muchas veces queremos llegar hasta enfrente para que nos toque el evangelista, porque si me toca el evangelista yo voy a sanar, y si me toca el evangelista yo voy a hacer el milagro, y sí, queremos que nos toque. Y así era yo, ¿verdad? Entonces, como yo estuve orando, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Es eso que ellos tenían. Entonces, Jorge hace el llamado ese domingo que predicó, y yo me quedo hasta atrás. Yo dije, no, pues ya no toqué nada. Sí, así era mi pensamiento. No, pues ya, pues todos los hermanos, pues ya se van a llevar toda la bendición y yo ya no alcanzo. Sino que Dios conocía la intención de mi corazón. Dios sabía que yo anhelaba esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo. Y todos estaban, hermano, así, cuando de repente Jorge voltea hacia la esquina donde estaba yo, dice, hey tú que estás allá atrás. Y yo volteaba a ver, pues yo era el último. Dice, sí, a ti te digo, ven para acá. Y después de que estaba yo al último, ahora era el primero. ¿Qué tal? Y me dice, levanta tus manos. Y yo levanté mis manos. Y me agarró de la muñeca, aquí de esta parte de aquí, me agarró así, cuando me agarró así. Y me dijo, por la fe, por cuanto lo has anhelado, recibe la llenura y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Una experiencia inolvidable. Ese fuego que dice Jesús en el capítulo 3, versículo 11. Dijo, porque Juan bautizó en agua, mas yo os bautizaré, ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Yo lo sentía, el fuego de Dios sobre mí. Yo sentía ese fuego. Y empecé a hablar en otras lenguas, hermano. Ahí empecé a hablar. Y a raíz de eso, mi vida también fue transformada. Hoy necesitamos ese fuego de Dios, porque el fuego consume, el fuego hace ceniza lo que no sirve. Todo aquello que tú avientas al fuego, el fuego lo consume. Y es interesante e importante, hermano, entender que necesitamos del fuego de Dios para que queme esas cosas en nuestra vida, hermano, que no hemos podido nosotros ni podremos, solamente Él con su poder. En su presencia, ¿cuántos saben que hay bendición? En el capítulo 10, versículo 33 del libro de los Hechos, dice la palabra, así que luego que envié por ti, y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado, le está diciendo Cornelio a Pedro. Y me encanta porque dice que cuando Pedro empezó a hablar, allá en el versículo 44 dice, y de repente el Espíritu de Dios descendió sobre los que oían el discurso y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Necesitamos anhelarlo. Elías, hermano, estaba aquí. No estaba solamente por obra de la casualidad, era porque Dios tenía un propósito, hermano, especial para su pueblo Israel. Y una de las cosas que dice Elías, y esto me encanta del versículo número 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el pueblo a Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y la oración de Elías dice, respóndeme Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Para que este pueblo, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Las cosas que estaba haciendo Elías no eran obra de la casualidad o porque él se le hubiera ocurrido, hermano. Era porque Dios tenía un propósito, como Dios tiene un propósito para Fuente de Vida también.
Hermano, los nombres que se les suelen poner a los templos que tenga que ver con la vida de la iglesia. ¿Sí? A veces nosotros en ser fuente de vida somos fuente de muerte. ¿Sí? Sí, porque en vez de platicar bendiciones empezamos a platicar cosas que en realidad, hermano, ni edifican a la persona, ni edifican, ni le hacen. Fue como aquel, oiga bien, aquel hombre, ahí le va, aquel hombre que se iba a suicidar. Se iba a suicidar, tenía la pistola. Y llegó alguien y dijo, no te suicides, hombre. ¿Por qué te quieres suicidar? No, me voy a suicidar. No, hombre, ve a la iglesia. Ve a la iglesia. Y aquel hombre pues se metió la pistola, vea, bien guardada, y se fue a la iglesia. Y cuando llega a la iglesia, pasó una hermana y dijo, quiero que oren por mí, porque tengo 1000 problemas. Y porque tengo un hijo en la cárcel, y porque tengo esta enfermedad, y porque tengo aquello, y porque tengo esto, y tengo esto. Agarró el hombre, se paró y dijo, señora, tenga la pistola, mátese usted. Usted tiene más problemas que yo. ¿Qué fuente de vida podemos ser en ese entonces? ¿Se da cuenta? A veces contamos más las cosas malas que las cosas buenas que Dios nos da a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario contar buen testimonio, dar buen testimonio de lo que en realidad, hermano, de lo que en realidad somos. Elías está diciendo, solamente Dios es el único que puede volver el corazón, transformar el corazón. Y cuando Elías, hermano, aquí está lo interesante, ya estoy terminando. Cuando Elías, hermano, dice estas palabras, versículo 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando nos volvemos a Dios, hermano, de todo corazón, invitamos al Espíritu Santo que sea parte permanente en nuestra vida, entonces el fuego de Dios, hermano, ese fuego que tanto anhelamos, ese fuego, hermano, que queremos, hermano, que esté permanente en nuestra vida, ese fuego, hermano, que envuelve. ¿Cómo no recordar? Yo no sé, pastor, vea, bueno, yo sé que no es su organización, pero yo no sé si usted ha escuchado o ha leído referente a lo que sucedió en la calle de Azusa 312, allá en 1906, por allá, por esos años, a principios del siglo XX, hermano. Un hombre, hermano, para que se dé cuenta, un hombre llamado William J. Seymour, hermano, un hombre tuerto, un hombre chimuelo, un hombre, hermano, de raza morena, ¿verdad? Raza negra, un hombre. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios al que quiere usar usa. Al que quiere usar usa, hermano, en verdad. Y ahí en ese establo maloliente, en ese lugar donde no había comodidades, ni había lujos, ni nada por el estilo, ahí lo impresionante es que cuando aquel hombre predicaba con 2 cajas de tomate, era su púlpito, 2 cajas de tomate. Digo bien, cajas de tomate, ¿sí me entiende? Ok, ahí él metía la cabeza, hermano, y Dios le daba el mensaje y aquel hombre empezaba a predicar cuando eran poquitas gentes, porque lo corrieron de una iglesia bautista, lo corrieron a William Seymour, lo corrieron de una iglesia bautista, porque mientras que él estaba predicando, el Espíritu Santo cayó, hermano, ahí sobre los que estaban y Dios bautizó y le dijeron, no, hombre, lárgate de aquí, le empezaron a decir, lo corrieron. Entonces él, desesperado, hermano, porque no tenía dónde quedarse, ese establo, hermano, ahí en la calle de Azusa 312 en Los Ángeles, California, ahí fue su lugar donde él abrió aquella pequeña iglesia y aquel grupo de personas que empezaron a asistir, empezaron a ser llenos e investidos del poder de lo alto, hermano. Y era tan impresionante, hermano, que dice que la gente pasaba en la banqueta allá afuera y eran jalados, hermano, jalados hacia adentro, y esa iglesia creció tanto que es por eso que hoy el pentecostalismo está por todo el mundo. Una iglesia que buscó la presencia de Dios, una iglesia que se volvió al corazón de Dios, hermano. Es la iglesia que va a crecer. No la hacemos crecer tanto nosotros, hermano, como con métodos, con formas, con ideologías. No, es el Espíritu Santo el que hace crecer la iglesia. Es el poder de Dios que hace crecer la iglesia, hermano, cuando hay una iglesia que está dispuesta a buscarle con todo el corazón. Una iglesia a volverse a Dios con todo el corazón. Es por eso que el fuego cayó, hermano. El fuego cayó
Y mire lo que dice la palabra en el versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Claro que sí. Claro que sí. Dios reconoce a sus hijos. Dios reconoce a cada uno de nosotros, hermano. ¿Cuánto queremos que su presencia vuelva una vez más? ¿Cuánto queremos que sientas lo que sentiste aquella noche allá en El Salvador, en Honduras, en aquel culto? No está de Dios, está de nosotros. Yo no vengo aquí a señalar tus pecados, yo no vengo a eso. Porque hay alguien bien especial que se llama Espíritu Santo, que dice la palabra que Él ha venido ¿para qué? Para redarguir de pecado, de juicio y de justicia. Él es el que te dice a ti, el que me dice a mí: estás mal, lo que hiciste no es correcto, lo que hablaste no es lo correcto. Hace rato yo decía ahí en Emanuel, y con esto finalizo. Yo decía esto: muchos de nosotros, oiga bien cómo lo estoy diciendo, tratamos de buscar la iglesia perfecta. La iglesia perfecta no existe. La iglesia perfecta no existe, porque somos gente imperfecta. Y cuando venimos a la iglesia y escuchamos el consejo del Señor y lo ponemos por práctica, es cuando el Señor empieza a enderezarnos. Pero ¿de qué me serviría a mí solo escuchar, pero no pongo por práctica, no pongo por obra ese consejo? Pues sigo siendo el mismo. Pero si en realidad quiero que el Señor cambie mi vida, lo primero que tengo que hacer es poner por obra el consejo. Un hombre que entró a una iglesia y se sentó y empezó a escuchar el mensaje y empezó a ver a la gente a los alrededores, le empezó a ver a la gente y no le gustó. Entonces le dijo al pastor: pastor, me voy de esta iglesia. ¿Por qué te vas? Porque ando buscando la iglesia perfecta. El pastor dijo: bueno, si esta es tu decisión, está bien. Y cuando el hombre ya se iba, le dice el pastor: detente un momento. Sí, si llegas a encontrar la iglesia perfecta, por favor no entres. ¿Por qué? Porque tú lo vas a echar a perder. Sí, hermano. Todo depende de nosotros, qué tanto queremos que Dios nos cambie. No hay pastor perfecto, no hay evangelista perfecto, no hay nadie imperfecto. Tenemos muchas imperfecciones. ¿A cuánto nos gusta que nos corrijan? En serio, hermano, ¿le gusta? Ni a mí a veces me gusta. Ya sabe que mi esposa está siempre al frente y me dice: hey, cuando llego a la casa no me dice ahí: hey, en vez de decir esto, dijiste esto. No, lo dijiste. No, te estoy diciendo que lo dijiste al revés o lo dijiste mal. No queremos aceptar ni ese tipo de errores. Imagínate que alguien te diga uno de tus defectos, uno de tus errores, menos lo vamos a aceptar. Pero qué maravilloso que el Señor sí nos señala nuestros errores, ¿verdad? A través de su palabra. Y cuando es a través de su palabra, pues no hay modo, hermano, en verdad, de decir: el pastor fue el que le dijo al pastor. Dios conoce nuestra vida y Dios quiere que su presencia vuelva a tu vida y a la vida de esta iglesia. Ponte de pie en esta hora en el nombre de Jesucristo.